Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues vamos a tener este rato de meditación, de oración con el Señor, aquí realmente presente en el sagrario. Y fijaos que ayer hablábamos, ¿no?, de esa vida nueva de los hijos de Dios, que Cristo ha venido a traernos, que Cristo conquista para nosotros en su muerte y resurrección, y que recibimos, ¿verdad?, por nuestro bautismo. Y por eso quería en estos días como meditar, que fuéramos meditando, ¿no?, y desglosando en qué consiste esa vida nueva, esa vida de los hijos de Dios. Sabemos, ¿verdad?, que esos méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo conquistan para nosotros esa vida nueva propia de los hijos de Dios, de la que participamos, de la que heredamos, que recibimos en nuestro bautismo. Qué bonito es pensar, ¿no?, esa vida nueva de los hijos de Dios. Como sabéis, aquí en la parroquia hemos querido hacer la pila bautismal octogonal, y precisamente por eso, ¿no?, para recordar la vida nueva, porque ya los antiguos tenían ese simbolismo de la planta, ¿no?, para los baptisterios, octogonal. Incluso en algunos baptisterios de esos en los que se bautizaban por inmersión, eran como una especie de piscinas, ¿verdad?, que tenían como para entrar en la piscina 6 escalones. 6 escalones que representaban la creación del hombre, el sexto día. Y la salida, después de ser bautizados, tenía 8 escalones, porque 8, ¿verdad?, al octavo día, el día de la resurrección, es cuando se recibe esa nueva vida que recibimos por el bautismo. Por eso, pensar, ¿no?, en todo lo que recibimos en nuestro bautismo cuando nos hacemos hijos de Dios, es también pensar y meditar, y es lo que vamos a pedir al Señor, ¿no?, en estos días, como lo que sucede en nuestro interior, en nuestra alma. Y de alguna manera lo que nos sucede es que recibimos esas virtudes teologales. Teologales porque tienen a Dios, ¿verdad?, por objeto. Teologales, nos dice, es muy bonito, ¿no?, fijaos el catecismo. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios, porque nos capacita, como decíamos ayer, ¿verdad?, para referirnos directamente a Dios, y disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios uno y trino. Son virtudes que fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Las virtudes teologales, que tienen como origen, porque nos vienen y nos son dadas gratuitamente por Dios en nuestro bautismo, como motivo, lo que las motiva, ¿verdad?, y como objeto, hacia lo que tienden, a Dios uno y trino. Y por eso quería hoy que consideráramos el don precioso, ¿no?, de esta virtud de la fe. La fe. Dios, madre mía, la fe. La fe, que es, cuántas veces tenemos que dar gracias a Dios por ese don de la fe, el don más precioso que hemos recibido. Gracias, Señor, por la fe. Gracias, Señor, por la fe. Pensaba, y es bueno, ¿no?, que tú y yo pensemos en esas personas que conocemos de una profunda fe, ¿no? Pensaba hace poco, ¿no?, que falleció, pues, un hombre al que yo quería mucho, ¿no?, que de una profunda fe, a la vez sencilla, en el sentido de vivirla con naturalidad, ¿no?, desde niño, y en su familia, en su matrimonio, y así la ha vivido. Y así, al pensar en su muerte,
pensaba también en la maravilla de poder vivir y poder morir con fe. Con fe, con una sencillez, con una confianza, con una tranquilidad que nos da la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué recibimos, ¿no?, en ese don de la fe? La fe, también nos dice el catecismo, fijaos, que nos dice: la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe, el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá por la fe, dice Romanos. La fe viva, dice Gálatas, actúa por la caridad. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. La fe, digamos que tiene como dos aspectos, ¿no?, o tres, podríamos decir. Lo primero, lo que creemos, aquello que creemos, nos capacita, ¿verdad?, como decíamos, para creer en Dios y para creer todo aquello que nos ha dicho y que custodia la Iglesia y que nos transmite la Iglesia para nuestra vida, A la vez la fe, ¿verdad?, provoca una respuesta, un modo nuevo de vivir, una entrega por las obras, ¿no? Y eso, como ahora veremos, tiene tanto que ver, ¿verdad?, y tiene que haber esa unidad de vida entre aquello que creemos y aquello que vivimos. Y después, ¿no?, como una consecuencia, podríamos decir también, ¿no?, de ese modo nuevo de vivir, está, como leíamos, el profesarla, el testimoniarla y el difundirla. Pues en fin, ahora profundizamos, ¿no? Pero quería que nos pudiera ayudar a pensar, ¿no?, como ¿qué no es la fe? Es decir, a veces como pequeñas o grandes, ¿no?, caricaturas que podemos ver o que nos podemos hacer nosotros sobre la fe y que nos pueden perjudicar, porque a veces a la hora de vivirlo o de hablarlo, de lo que puede pensar el mundo, ¿no?, sobre la fe, nos puede también perjudicar, ¿no? ¿Qué no es la fe? ¿Cuáles son esas caricaturas propias de la fe? La primera, fijaos, la primera consiste o podría consistir, ¿no?, cuando uno piensa, o hay muchos, ¿no?, sobre todo cuando lo ven desde fuera, que la fe es creer cosas irracionales, ¿no? Cosas, ¿no?, estos que tienen fe, ¿no? ¿Quién puede pensar así, ¿no?, que tienen fe, que creen cosas raras, ¿no? Pues sí, en un Dios trino, no sé, que la Virginidad de María, no sé, que creen en cosas, ¿no?, que son irracionales. Y eso, digo, puede pasar, claro, sobre todo cuando uno lo ve desde fuera, porque hay experiencias que solo se entienden de verdad cuando las experimentas, cuando las vives desde dentro. Y por eso cuando uno, y por eso en nuestra vida de fe también se nota que tenemos que dar un gran paso, ¿verdad?, de esa fe aprendida a una fe vivida. No es lo mismo lo que nos han contado, lo que hemos recibido, ¿verdad?, que es fundamental y que nos forma, ¿verdad?, y que en esa transmisión, lógicamente, vamos también nosotros viviendo y experimentando, ¿no? Pero hay un momento en el que uno realmente se da cuenta y lo vive desde dentro, ¿no? Eso, no son, lógicamente, ¿no?, cosas raras o extrañas, ¿no?, o irracionales, claro que no. Cuando uno las ve desde dentro, se da cuenta de la maravilla, ¿no? Uno le pueden contar desde fuera, ¿no?, y uno no creérselo, ¿no? Pues en esa casa, cuando cruzas esa puerta, hay esto y esto y esto, y uno lo ve y dices, no creo que sea así. Pero cuando lo has cruzado te das cuenta de que es así. Y no solo eso, sino que te das cuenta de que corresponde totalmente con aquellos deseos de tu corazón. Con aquellos deseos de tu corazón.
esa sed de infinito, esa sed de amor, esa sed de belleza, esa sed, ¿verdad?, de verdad que tenemos, se sacia y se colma con aquellas cosas que nos va entregando la fe. Y precisamente porque nos superan, porque son más grandes que nosotros y porque son recibidas, precisamente por eso nos damos cuenta también de su verdad, porque engarzan totalmente, ¿no?, con aquello que nosotros deseamos. Hay quien a veces ridiculiza la fe, ¿no?, como si fuera, cuando realmente, si nos damos cuenta, vivimos y hacemos muchos actos de fe. Hay veces que en una especie de exaltación de una mentalidad científica total, ¿no? Pues es que esto no es científico. Cuando dice, bueno, hay tantos actos de fe que hacemos en la vida ordinaria. Cuando uno va a la farmacia, ¿no?, y pide pues una pastilla de lo que sea, ¿no?, pues normalmente haces un acto de fe. Porque no analizas perfectamente si lo que te han dado es esta composición o la otra, aunque aquí ponga no sé cuántos, tantos gramos, tantos... Confías, tienes fe en el farmacéutico, en quien lo ha preparado, tienes fe. Cuando tú coges el autobús, por ejemplo, ¿no?, y que para que te lleve a Plaza Castilla, tienes fe en que ese autobús, ese conductor, te van a llevar a Plaza Castilla, ¿no? Cuando tú montas en un avión, anda que no tienes fe, ¿no? Y tienes fe y confías en ese piloto, piensas en esos ingenieros aeronáuticos, ¿verdad?, que han diseñado aquello, en los que lo han montado, y dices, pues, ¿cómo este cacharro puede volar? Pues sí. Y tienes fe, aunque no haces, por así decir, ¿no?, como repasar y revisar toda la ciencia que tiene el avión, ¿verdad?, antes de montarte. Por eso la fe, ¿no?, tiene tanto que ver en recibir esas verdades y en la confianza en quien nos las comunica. Por eso nuestra fe en las verdades reveladas tiene tanto que ver, ¿verdad?, en el encuentro personal, como luego veremos, en la certeza del amor de Dios que se nos ha dado a conocer. Por eso, no es la fe, ¿verdad?, creer en cosas irracionales, sino en cosas, muchas de ellas, ¿no?, que exceden nuestra razón, y precisamente por eso lo más racional, cuando descubrimos y percibimos que Dios nos las ha revelado, es más racional confiar en Él, confiar en lo que nos ha dicho, confiar porque uno tiene una experiencia, ¿verdad?, cargada de razones para creer en aquello que ha recibido. Segundo, fijaos, otra caricatura, ¿no? A veces quien piensa, o como en el lenguaje, ¿no?, a veces, ay, esta mujer tiene mucha fe, te dicen, ¿no?, este hombre tiene mucha fe porque está todo el día, ¿no? Y a lo mejor eso, confundir las prácticas devocionales que a veces nada tienen que ver con nuestra vida. Y haces, uy, esta persona tiene mucha fe porque está, y va a Santa Gema, y va, qué fenomenal. Digo, que muchas de esas experiencias sí que son, lógicamente, ¿no?, de un encuentro de fe, claro que sí. Pero no caricaturizarlo, ¿no? O sea, como pensar que la fe es reducida, ¿no? Esta persona tiene mucha fe. ¿Por qué? Porque hace estas prácticas devocionales que nada tienen que ver con la vida real. Esa es la caricatura, me refiero. Y veremos, ¿no?, que no es así. Que no es así. O sea, la verdadera fe siempre parte de un encuentro. Y porque parte de ese encuentro, provoca, ¿verdad?, un modo de vivir. Si no provocara un modo nuevo de vivir, si esas prácticas devocionales no llevaran, ¿verdad?, a un modo nuevo de vivir, no serían verdaderas. Por eso la fe no es reducible a unas prácticas devocionales ajenas, ¿no?, a la vida corriente. Y una tercera caricatura que podíamos ver de la fe, ¿no?, o de la experiencia de fe, ¿no?, es la de aquellos
que piensan, ¿no? que la fe, fíjate tú, ¿no? Es como una vida moral intachable por la que podríamos decir, compro a Dios. Compro a Dios. No sé, a veces hay quien puede, un hombre, una mujer recta, ¿no? que han vivido, porque, y pienso, ¿no? Y que porque vivo así, ya Dios, porque tengo como un valor moral, reduzco a Dios, reduzco la experiencia de Dios a algo que puedo yo manejar. Fíjate, porque es ridículo, ¿no? La fe, yo he visto, ¿no? El encuentro con Dios y en un trato de filiación, que es lo que nosotros queremos explicar, ¿no? Y considerar estos días, nos lleva a tratar a Dios, ¿verdad?, como un padre, como un hijo trata a su padre que le quiere, y por lo tanto, ¿verdad?, cuántas veces los hijos, pues efectivamente, se esfuerzan, ¿no?, por agradar a Dios, agradar a sus padres, incluso cuántas veces uno puede, ¿no?, pedir a papá, pues dame unos euros para comprarte un regalo. Y esas son muchas de nuestras obras, ¿no? Que le pedimos a Dios, el Señor nos concede, ¿verdad?, de una manera maravillosa, una capacidad de obrar bien, para agradarle, para glorificarle. Y al padre le encanta. El regalo que le hace su hijo con esos euros que él le ha dado le encanta, pero en fin, tonto sería, ¿verdad?, si no supiera que le han costado esos euros, pues lógicamente. Por eso, ¿cómo es nuestra fe? La fe supone un encuentro personal con Cristo en nuestra vida. Y por lo tanto ese encuentro personal, ¿verdad?, implica a toda la persona, a toda, en su inteligencia, aquellas cosas que cree, ¿no?, que conoce, en su voluntad, en un modo nuevo, ¿no?, que provoca un modo nuevo de vivir, como ahora veremos, ¿verdad?, y en sus afectos, ¿verdad? Una persona que tiene fe, ¿verdad? La fe no es una cosa meramente racional, no tan fría que es meramente racional, ¿no? O tan como recta, ¿no? Rígida, ¿no? Que es puramente voluntarista, ¿no? Sino que en ese encuentro personal con Cristo también están, lógicamente, nuestros afectos, que hace que vivamos de esas verdades, que hace que nuestras prácticas de piedad nos alimenten también y que hace que podamos vivir y querer vivir de un modo nuevo. Y eso implica una virtud muy sencilla, digo muy sencilla, voy a decir, muy complicada, pero tan bonita, ¿no?, que es la humildad. La humildad ante la grandeza de la verdad. La fe implica humildad, porque es acoger un don tan grande en nuestra vida, ¿no? Pues pensemos qué bonito ahora, ¿no?, al afrontar también estos días de Semana Santa, al mirar a Cristo crucificado, ¿no?, pedirle la humildad para quererte, la humildad para conocerte, la humildad para buscarte, la humildad para reconocer la grandeza de la verdad que me excede. Y que por eso, porque soy humilde, acojo, ¿no?, la fe y vivo abierta a ese encuentro que me precede. Mirad que uno piensa, ¿no?, en el Evangelio. Es precioso, ¿no?, siempre mirar cómo es el acto de fe, cómo sucede en el Evangelio. Y consuela mucho, ¿no?, el ver, por un lado, como decíamos, ¿no?, que no requiere como de un expediente inmaculado, una hoja de servicios perfecta, ¿no?, porque a veces el encuentro personal que relata el Evangelio,
Que eso son el Evangelio. Cuando lo lees te das cuenta que va relatando distintos encuentros personales de Cristo con las distintas personas, los distintos personajes del Evangelio, ¿no? Y que no requieren, como decíamos, ¿no?, una hoja de servicios inmaculada, ¿no? Yo pienso en el encuentro de Cristo con la samaritana. Piensa el encuentro con Zaqueo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y provoca ese encuentro que provoca, fíjate, una apertura a un nuevo conocimiento, a un nuevo conocimiento. A esa persona, ¿no?, que le ofrece un agua nueva que salta hasta la vida eterna. Y que sin merecerlo, ¿verdad?, le cambia la vida. Y es bueno, a mí siempre me gusta mucho cuando meditas en la samaritana, ¿verdad?, cuando viene, ¿no?, con el cántaro, ¿verdad?, por agua, y cuando dice, dejando el cántaro volvió, porque ya tenía el corazón lleno, el cántaro lleno de ese agua verdadera que salta hasta la vida eterna. Por eso les cambia la vida. Cambia la vida. Y lo proclaman y lo cuentan. Mira Zaqueo, ¿no? Supuso lógicamente, ¿no?, como para nosotros también hay que hacer un esfuerzo por conocer, un esfuerzo por vencer como las dificultades, ¿no?, probables personales y del ambiente, ¿no? Y el pobre Zaqueo, ¿no?, pues tuvo que subirse a aquel árbol para ver a Jesús, tuvo que gritar, tuvo que avisar a Jesús, ¿no?, para que viniera, ¿no? Y el encuentro con Cristo cambia su corazón, abre su mente, ¿no?, para conocer el amor de Dios y le lleva a vivir de un modo nuevo, a vivir de un modo nuevo, a vivir de un modo nuevo. El encuentro con Cristo nos lleva, fíjate, a ver las cosas, a ver las situaciones, a percibir nuestra vida, ¿no?, las cosas que suceden desde ese encuentro. Como os decía, digo, hasta que uno no lo percibe, no lo experimenta, no lo entiende, pero es así. Es como cuando uno se enamora. Surge un modo nuevo de vivir y su vida la empieza toda a organizar desde ese nuevo punto de vista. Y su móvil lo utiliza de una manera nueva, y su dinero lo utiliza de una manera nueva, y su tiempo libre lo utiliza de una manera nueva, claro. Porque ha entrado en su vida un encuentro personal con alguien que le ha abierto los horizontes de su vida. Por eso la fe, también nos hace mirar las cosas de otra manera, ¿no? Y por eso pienso yo que toda esta situación tan compleja, ¿no? El otro día hablaba con un médico del hospital, ¿no? Y comentamos precisamente eso, ¿no? Cómo la fe nos permite ver esta situación dolorosa de sufrimiento, pero con unos ojos diferentes. Y la experiencia preciosa también, ¿no?, de los médicos cuando se encuentran con el sufrimiento, con el dolor, con la muerte. La experiencia preciosa de ver que aquellas personas que tienen fe, porque se han encontrado con Cristo y porque saben que después de su muerte van a encontrarse con Cristo resucitado, la viven de una manera distinta. Y allí donde están transmiten una luz distinta, diferente. Eso concédenos la fe. Que nos lleva, como decía, ¿no?, a entender, ¿no?, a abrirnos la inteligencia y a querer vivir de una manera diferente. Por eso pregúntate, si tu fe te lleva a vivir de un modo diferente. Pregúntate si tu fe te lleva a salir tantas veces, que tiene que ser así, ¿no?, de tu egoísmo, de tu comodidad, a no, como hablábamos ayer, ¿verdad?, no quedarte encasquillado en tus fracasos, en tus pecados. Y a vivir, fijaos, la fe se vive y nos lleva a vivirla en comunidad, con el conjunto de los demás creyentes. Y nos fortalecemos unos a otros. Por eso está muy bonito, mira hacia atrás, uno piensa la tradición preciosa de la Iglesia. En el fondo es vivir de la fe que nos transmiten, eso es tradición, ¿verdad? Y nos han transmitido unos a otros. Lo que han vivido, lo que han experimentado, lo que han conocido.
Nos lo han ido transmitiendo. Y eso que viene del pasado también se vive hoy, lógicamente. Cada uno, ¿verdad?, en su comunidad, en su parroquia, de una manera que nos ayudamos. El ver que el que cree lo mismo que yo y lucha igual que yo y tiene las mismas dificultades que yo, pero sabemos que nos viene, ¿verdad?, esa fuerza del encuentro con Cristo, del encuentro con alguien vivo que ha dado su vida por mí. El tener fe no quiere decir que todo nos vaya a ir bien. El tener fe no quiere decir que vayamos a estar exentos de dificultades. No quiere decir que la vida nos vaya mejor. Uno no compra, ¿verdad? Porque eso, como decíamos, no compramos a Dios con nuestra respuesta de fe. Pero sí nos da un modo nuevo de vivir. Y la fe es combate. La fe es combate. Y encontramos dificultades, ¿no? ¿Qué dificultades podemos encontrar? ¿Qué dificultades podemos encontrar en nuestra vivencia de la fe? Muy bien. A veces podemos encontrar, claro que sí, ¿no?, oscuridad, dudas. Incluso ahora uno en esta situación, ¿no?, puede, ¿no?, hay quien en algunos se tambalea un poco la fe, ¿no?, de Señor, ¿no?, ¿qué sucede, ¿no?, qué pasa con todo esto? Y es verdad, ¿no?, que a veces hay, ¿no?, lógicamente la fe tiene algo de oscuridad, ¿no?, pero una oscuridad que es luminosa. Una oscuridad que nos permite, ¿no?, ver una luz más allá. Es como, piensa tú en el día, cuando es de día, la luz del sol no te permite ver las estrellas, ¿no? En la noche, ¿verdad?, cuando no está la luz del sol, te permite ver más allá. Y a veces pues podemos tener esas dudas, es verdad, esas oscuridades, pero es el momento, por eso, de la confianza. Uno llega más allá de lo que uno, con nuestra propia capacidad, con nuestras propias dudas, con nuestra propia oscuridad, entendederas, podemos tener, ¿verdad? Porque confiamos. Porque confiamos en la Iglesia, porque confiamos en los maestros de la Iglesia, ¿no?, porque confiamos en la experiencia de los anteriores cristianos, ¿no?, que nos han transmitido. Por eso, ante esas dudas, ante esa oscuridad, confía. Confía y persevera. La perseverancia, el poder perseverar en la duda, en la oscuridad, hace el seguir andando a pesar de que no vemos, fortalece nuestra fe. Ahora lo queremos todo ya, y todo inmediatamente, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Una de las cosas que ahora estamos aprendiendo en este tiempo también de confinamiento es saber esperar, en que no todo se soluciona ya, en que no podemos tenerlo todo ya inmediatamente, ¿no?, ni acceso a todo, ni facilidad para todo, ¿no? Pues estábamos en una sociedad acostumbrada a tener todo ya. Y la madurez de la fe requiere también de esos tiempos de perseverancia en la oscuridad, de saber caminar sin ver, sabiendo, ¿verdad?, perseverando en esa promesa que se nos ha hecho, en aquello que he recibido, que es una guía que me lleva por un camino, que guía, que ilumina mi caminar. Y aunque a veces esa guía, como la estrella de los magos, ¿verdad?, se puede desaparecer, tenemos a quien preguntar, tenemos la humildad que decíamos antes, ¿no?, para dejarnos guiar, para dejarnos encauzar, para dejarnos enseñar. Otra dificultad que podemos encontrar en nuestra vida de fe es la falta de coherencia. Cuando la vida no se adecúa a lo que creemos, lo más fácil es querer cambiar aquello que creemos. Esa es la verdad. Y esa es una gran tentación. Cuando la realidad es que porque las cosas, porque yo viva de una manera que no es como creo, no quiere decir que aquello en lo que creo sea falso. No, sino que tengo que ir caminando hasta que lo consiga. Claro. Precisamente porque aquello que creo es verdad, requiere de mí un camino, un esfuerzo, un volver a empezar, una coherencia, una humildad para volver a empezar.
Esa es la grandeza, ¿no? Si la salvación fuera una cosa a lo que yo llego por mis propias fuerzas, pero no. Es algo que me supera, es algo que me excede, es algo que me es dado. Y precisamente por eso, ahí está su grandeza. Ahí está por lo que vale la pena, porque no es una cosa nuestra, sino que es una cosa, una realidad, una salvación que nos supera, pero a la que hemos sido elevados, hemos sido llamados. Y quizá otra dificultad que puede también empequeñecer nuestra fe es el miedo de proclamarla, ¿no? Como nos decía el catecismo, de defenderla, de manifestarla. Y yo creo que eso saldrá, irá saliendo con naturalidad, ¿verdad? Y es verdad, ¿no?, que una fe viva tiende a contarse. Una fe viva tiende a expandirse, ¿no?, a poder llevar aquellas cosas que uno vive, que ha vivido, que experimenta, no puede callárselas. En fin, vamos a pedir a María, ¿no? Fíjate, María, ¿no? Qué fe. A los pies de la cruz la vamos a contemplar estos días. Qué prueba, ¿no? Qué oscuridad, qué dudas, ¿no? Qué oscuridad, más bien, ¿no? Y María estuvo ahí al pie de la cruz, y supo ver, y supo ser firme, ¿no? Por eso acudamos a ella, que nos ayude a crecer en nuestra fe, a aumentar nuestra fe. Y por último, ya termino, una cosa concreta, ¿no? Igual que ayer decíamos, ya hablábamos del examen de conciencia. Fijaos, una cosa muy concreta, ¿no?, que además tenemos que intentar aprovechar estos días, pero para siempre. Ojalá que te aficiones de verdad a la lectura espiritual. Todos los días, ¿verdad?, tenemos que vivir, tenemos que leer un ratito de algún libro de lectura espiritual. 10 minutos, 10 minutos, aunque sea. Pero eso hará que crezca tu fe, porque la alimentarás de conocimiento, de razonamientos, de la experiencia que decíamos, ¿no?, de otras personas, de otros santos, ¿verdad? Porque hará que aprendas cosas nuevas, porque hará que aprendamos cosas nuevas, ¿no?, que no sabíamos y que nos hagan descubrir, ¿no? Cuando uno en ese encuentro personal con Cristo surge ese deseo de conocer más sobre Él. Y eso lo conocemos, entre otras cosas, en la lectura espiritual, ¿verdad? Y a la vez nos motivará. Nos motivará para vivir, para proclamar, para enseñar, para poder vivir la experiencia, ¿no?, de aquellos que por misericordia de Dios hemos experimentado, hemos recibido el don de la fe, el don del encuentro con Cristo. Pues nada, vamos a terminar con estos deseos y poniendo toda nuestra vida en manos del Señor, en manos de la Virgen. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por todos tus beneficios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.